bienvenida, agradecerles a todas y a todos la presencia, este espacio que, bueno, que se construyó de forma conjunta entre diversos ámbitos institucionales. Está presente la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia, en la persona de María Carrizo, que es su secretaria, quien ha convocado a nuestra expositora, tarea no menor, a la Escuela de Capacitación Judicial a cargo de la doctora Vilma Molina, que es un espacio que muy atentamente siempre está atento de todo lo que necesitamos para poder encontrarnos. Y bueno, y nos acompaña Jorge con su infinita paciencia, con nuestros límites en el manejo de la plataforma. La Oficina de la Mujer, que está a cargo de la doctora Fabiana Gómez, que, bueno, manda muchos saludos y ha tenido un inconveniente, no un inconveniente, sino compromisos presumidos y lamenta no poder sumarse, pero bueno, manda muchos saludos y éxitos para la jornada. En el orden de lo práctico, yo reiterarles, bueno, algunas indicaciones. Las generales de siempre, tener por favor los micrófonos apagados, para poder escucharnos y comunicarnos mejor. En la medida de lo posible, los invitamos a tener encendidas las cámaras para poder vernos. Reiterarles nuevamente que ingresen a la plataforma con su nombre y apellido para el registro de asistencia, ¿sí? Si no lo han hecho así, pueden rápidamente salir e ingresar nuevamente. Comunicarles que durante el desarrollo de la presentación vamos a tener cancelado el chat y al finalizar la misma vamos a habilitarlo porque ese va a ser el medio por el que nos vamos a comunicar las dudas, alguna pregunta, los comentarios, y de esta manera no vamos a perder nada si la conversación se ha desarrollado durante la exposición. Por ahí hay algo que se nos pueda perder. Bueno, ya ingresando concretamente en la propuesta que tenemos para compartirles, bueno, son unas jornadas de capacitación en los contenidos de la Ley 27610 sobre la interrupción legal e interrupción voluntaria del embarazo, que sencillamente fueron pensadas con el objeto de sumar un esfuerzo en función de una prestación del servicio de justicia con perspectiva de derecho de género y con respeto por los derechos humanos. Este es el primer encuentro y el próximo lo tenemos pactado, lo tenemos ya previsto para el viernes de la semana que viene, por este mismo medio, en este mismo horario. Bueno, en esta jornada tenemos la alegría de que nos acompañe Soledad Dehesa, que es nuestra expositora, que muy generosamente concurrió a la convocatoria que se hizo. Contarles de ella que es abogada feminista, este es su lugar de enunciación. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, es magíster en Derecho y Política por la Flaxo. Es presidenta de Mujeres por Mujeres, es profesora en la Universidad Nacional de Tucumán en Feminismos Jurídicos, Sociología Jurídica y miembro del Comité Académico del Observatorio de Género y Diversidad de esta facultad, de la Facultad, de Derecho de esta universidad. Ella también investiga en el mismo ámbito de la universidad y es directora del proyecto de investigación Judicialización Conservadora de la Soberanía Sexual. Es asesora de la Dirección de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación. Soledad se ha dado tiempo para sentarse a escribir y publicó en el 2014 junto con, ella es coautora, junto con otra persona más, un título, Jaque a la Reina, Salud, Autonomía y Libertad Reproductiva en Tucumán. Y en el 2016, Libertad para Belén, Grito Nacional, ambos títulos de la edición Cienflores. Por todo esto y por muchas otras actividades más, la Asociación Internacional de Bioética en el 2020 la ha reconocido con el premio Servicios a Otros. Bueno, Soledad, solo reiterarte que es una alegría poder encontrarnos con vos, que te damos la bienvenida, que esperamos que te sientas cómoda, y bueno, y que estamos muy interesadas
y muy interesados en lo que traes para compartirnos y bueno, te escuchamos. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias a la Escuela de Capacitación por esta invitación, a María, a quien admiro mucho y además además de una compañera feminista, es una amiga personal hace muchos años, así que gracias por invitarme, bueno, y a ustedes por estar del otro lado. Celebro siempre los espacios de capacitación en género, porque me parece que más allá de que uno pueda acordar o no con ciertos temas, tenga sus propias cosmovisiones, cuando hablamos de género, derecho y justicia, siempre son buenos estos espacios. A mí me tocó puntualmente hablar de la ley 27610, una ley sancionada el 30 de diciembre del año pasado, promulgada el 14 de enero, luego de 30 años por lo menos de lucha feminista. Hago esta referencia para señalar que el derecho al aborto tiene una legitimidad política construida a lo largo de muchas décadas y que más allá de las cosmovisiones morales, éticas o religiosas que cada uno, cada una o cada una pueda tener frente al aborto como hecho de la vida de una persona con capacidad biológica de gestar, la ley 27610 es producto de una demanda que se ha construido a lo largo de mucho tiempo y que hoy por hoy es un derecho vigente. Vamos a entrar de lleno. Yo en el Power, no se preocupen, está solo el texto de la ley, tiene solo la finalidad de organizar un poquito la exposición, y si bien presumo que todos, todas y todes ya la han leído, me sirve a mí para organizarme, ¿no? ¿Por qué ese artículo 1 es tan importante? Porque ahí está el objeto de la ley, ¿no? El objeto de la ley es regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y regular algunas cuestiones atinentes a la atención post-aborto. Esto es significativo porque hasta que se sancionó la ley 27610 y este año, desde hace 100 años, en Argentina solo existía el derecho a abortar en los casos previstos por el artículo 86 del Código Penal, lo que se ha llamado históricamente aborto no punible, que es el aborto por causales y que no es otra cosa que el derecho a interrumpir un embarazo cuando el mismo es producto de una relación sexual forzada o cuando pone en riesgo la salud o la vida, y que es lo que se conoce, perdón, coloquialmente como ILE. La diferencia de esta ley es que viene a reconocer el derecho a abortar no bajo un sistema de causales o de permisos, sino bajo un sistema de plazos. Es decir, hay un micrófono abierto de Ivana Gutiérrez. Sino bajo un sistema de plazos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de determinado tiempo es posible interrumpir una gestación por voluntad de la mujer o de la persona que gesta, sin que exista ningún tipo de causal o sin la necesidad de justificar esa permisión del Código Penal. ¿Por qué hablamos de aborto legal tanto en el caso de ILE como en el caso de IVE? Porque si bien desde la dogmática penal se habló mucho tiempo de aborto no punible, con el fallo FAL en el año 2012, la Corte en el considerando 25 se refirió a la prestación médica que asegura el derecho a decidir una interrupción del embarazo por causales como una prestación legal en tanto que despenalizada. Por eso es que no le llamamos aborto no punible, sino interrupción legal del embarazo. Por cómo funciona nuestro sistema jurídico, por el principio de legalidad y reserva, como todo lo que no está prohibido está permitido, no es importante la no punibilidad, sino es importante identificar que al no estar punida la decisión de abortar bajo un sistema
de permisos o de causales, y ahora bajo un sistema de plazos también, esos tres tipos de abortos son abortos legales. ¿Por qué pongo el artículo 3? Por supuesto que no me voy a poner a enumerar todos los tratados internacionales que amparan el derecho a decidir a abortar, que son los que les dan basamento jurídico a esta ley, sino para hacer una breve referencia acerca de que el derecho a decidir está amparado no solo por la ley 27610, sino que además tiene un marco de convencionalidad. ¿Qué quiere decir? Que el hecho de que nuestra legislación haya incorporado el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo tiene como fundamento el cumplimiento de tratados internacionales que Argentina ha suscrito. Eso es lo que hace que la ley sea convencional. Y esto no es un dato menor si tenemos en cuenta que a partir de la sanción y promulgación de la ley ha habido una estrategia conservadora, lo que se llama backlash, que ha consistido en judicializar la ley para intentar mudar del campo legislativo, que es donde nuestra organización constitucional habilita, se discuta el reconocimiento de los derechos, una vez clausurada la discusión legislativa y aprobado el proyecto, sancionada la ley, esta estrategia de judicialización conservadora intentó mudar a lo largo y a lo ancho del país esa disputa legislativa ya clausurada democráticamente al campo judicial. Es así que al día de la fecha tenemos 36 acciones de inconstitucionalidad, de amparo o declarativas de certeza en distintas jurisdicciones, en fueros federales y provinciales, a lo largo y a lo ancho del país, que intentan revertir esta ley. Afortunadamente, esta aventura jurídica, para mi modo de ver, antidemocrática, y cuando digo antidemocrática, no digo que pueda una persona no estar de acuerdo con el derecho que se reconoce en esta ley, sino que digo que según nuestra organización constitucional, los carriles democráticos donde se discuten las leyes es en el campo legislativo. Entonces, tratar de revertir derechos en el campo judicial no respondería a nuestro sistema republicano. Afortunadamente, digo, esta aventura de judicialización conservadora ya tiene 26 rechazos, in limine la mayoría, a lo largo y a lo ancho del país. Y si bien primero en la provincia de Chaco, en febrero de este año, y hace un mes más o menos en la provincia de Mar del Plata, hubo una jueza en Chaco y un juez en Mar del Plata que intentaron suspender la vigencia de la ley, lo hicieron cautelarmente un mes en el caso de Chaco y unos poquitos días en el caso de Mar del Plata. Ambas cautelares quedaron sin efecto, ambos juicios fueron archivados y, como digo, 26 de estas 35 causas ya han sido declaradas inadmisibles, ¿no? Eso me parece que evidencia que la construcción de legitimidad política de esta ley no solo ha sido sostenida a lo largo del tiempo, sino que a la vez esta ley tiene la constitucionalidad y la convencionalidad que dice el artículo 3 de la 27610 que tiene. Y es por eso que los tribunales no la revierten, ¿no? Vamos de lleno a la ley. IBE o ILE. Hago esta aclaración porque si bien al principio hablábamos de abortos legales de tres tipos, digamos, 2 bajo un sistema de causales y 1 bajo un sistema de permisos,
Otra de las estrategias de los conservadurismos religiosos y los neoconservadurismos políticos en torno a las pugnas legislativas que rodearon la sanción de la 27610 fue todo el tiempo confundir IBE o ILE, ¿no? De hecho, recordarán ustedes, muchas veces titulares como, claro, ahora se va a poder abortar hasta los 9 meses y ese tipo de cosas. Y no. La ley 27610, bajo un sistema de plazos, lo que habilita es el derecho a interrumpir un embarazo por voluntad de la mujer o persona que gesta hasta la semana 14. Se terminó. Nada de 9 meses, 7 meses, eso es parte de las confusiones discursivas que han rodeado la discusión parlamentaria de la ley. Por eso es importante tener presente que cuando se judicializa o se intenta judicializar la 27610, tampoco se judicializa el artículo 86. El artículo 86 está vigente, como digo, desde este año va a ser 100 años, le haremos el cumpleaños del centenario, y lo que ahora simplemente estamos discutiendo o lo que ahora estamos avanzando, digamos, en la implementación es de la interrupción voluntaria del embarazo, que es lo que se conoce como IVE. La ILE es otra cosa. Ahora vamos a hablar de IVE. El artículo 2 es clarísimo. ¿Qué es lo que regula la ley? Por un lado, el derecho a decidir la interrupción voluntaria del embarazo. Ese es el derecho a decidir abortar, que se enmarca dentro del ejercicio. Romina, ¿puedes cerrar tu micrófono? Gracias. Que se enmarca dentro del ejercicio de la autonomía. Una autonomía que está regulada en nuestro país en el artículo 19, dentro de las acciones permitidas. Todo lo que no está prohibido está permitido. Al no estar penado, al haberse desincriminado el derecho a decidir abortar bajo un sistema de plazos hasta la semana 14, esa conducta pasa de ser un delito a ser un derecho. Digo porque esta fue otra discusión. ¿Cómo puede un delito pasar a ser un derecho? Así, muy fácil. El legislador le quita la connotación de crimen y por nuestros principios de legalidad, principio de legalidad es como un mar. Fíjense ustedes, imagínense ustedes un mar. Las islas son los delitos. Bueno, todo lo que no es delito, que es el mar, es lo que está permitido. Entonces, hablamos del derecho a abortar hasta la semana 14, ¿por qué? Porque al no estar criminalizada esa conducta, está legalizada. Al estar legalizada, como la autonomía vinculada al derecho a decidir abortar precisa del acceso a la salud, precisa de la atención sanitaria, precisa de una prestación médica que pasa de ser una prestación médica ilícita a una prestación médica lícita, es que se habla de legalización. Por eso es que cuando se discutía la ley no alcanzaba con desincriminar y se reclamaba la legalización. Entonces, tenemos en el inciso A el derecho a decidir abortar y en el inciso B lo que sería la legalización, el derecho a requerir y acceder a la atención de la interrupción del embarazo en los servicios del sistema de salud. Recuerden ustedes que el Estado argentino es garante del acceso a la salud en los 3 subsectores: público, privado y de obras sociales, y que por el principio de justicia bioética no puede establecerse distintos estándares de atención en estos tres subsistemas. Esto es muy importante porque cuando uno piensa en derecho a la salud, tiende a pensar que existe el derecho humano a estar sano. No, no existe el derecho humano a estar sano, existe el derecho humano a recibir asistencia sanitaria. Al existir el derecho a decidir abortar y al existir el derecho a la atención sanitaria,
acceder a la prestación médica que garantiza o afianza o asegura el derecho a decidir abortar, estamos hablando del derecho a la salud como derecho humano vinculado al derecho a la autonomía. También la ley, ¿se acuerdan que en el artículo 1 hablaba de atención posaborto? También forma parte de los objetivos de esta ley requerir y recibir atención posaborto en los sistemas de salud. ¿Es que antes no existía? No, sí existía, pero la ley incorpora la atención posaborto porque en el marco de la atención posaborto se han dado muchísimas violaciones de derechos, entre ellas la violación a la confidencialidad y a la intimidad, que ha devenido en la criminalización de mujeres, no solamente en términos teóricos o en términos simbólicos o en términos exclusivamente formales, como es el ingreso de una mujer al sistema penal a través de la denuncia posaborto, sino a través de la cárcel efectiva, como ocurrió en el caso de Belén. Entonces, la atención posaborto está puesta acá a la hora de significar que los estándares de atención que se reclaman o que se reconocen en esta ley 27610 también comprenden la atención posaborto. También es un objetivo de esta ley prevenir los embarazos no intencionales. Para eso, prevé que se pueda acceder a la información, a la educación sexual integral y a los métodos anticonceptivos. Por supuesto que el acceso a la educación sexual integral ya era un derecho reconocido por la ley 26150, año 2006, y el derecho a acceder a información y a la provisión gratuita de métodos anticonceptivos ya estaba regulada desde la ley 25673, siendo Tucumán la única provincia de Argentina que al día de la fecha, luego de 18 años, aún no ha adherido. Pero está bueno que esté puesto en la ley, ¿por qué? Porque el derecho a decidir abortar, tal como lo decía la campaña por el aborto nacional, por el aborto legal, seguro y gratuito, no es un derecho que es gratuito, no es un derecho que se reclama graciosamente, es un derecho que se reclama en el marco de un continuum que supone un Estado que va a brindar educación sexual integral para poder tomar decisiones libres acerca de los procesos reproductivos, un Estado que va a asegurar el acceso a la anticoncepción como una forma de evitar los embarazos no intencionales y finalmente cuando por H o por B fracasa la educación sexual integral o los métodos anticonceptivos y una mujer o una persona gestante se enfrenta a un embarazo no intencional, pueda disuadir ese binomio o disociar ese binomio sexualidad y reproducción, pudiendo abortar hasta la semana 14. Pasamos al artículo 4. Verán ustedes que habla de la semana 14. ¿Por qué la semana 14? La semana 14 no es un plazo gratuito, o sea, no es un plazo ingenuo ni es un plazo casual. La semana 14 es lo que marca el primer trimestre del embarazo. Hasta la semana 14, la evidencia científica lo que muestra en términos embrionarios o en términos de la genética es que el embrión o el feto no ha desarrollado el tallo neuronal. Por lo mismo, no es capaz de tener lo que se conoce como predicados sensibles, que es lo que le provee a la vida humana atributos de personalidad moral. ¿Qué quiere decir esto? ¿Hay vida? Sí, por supuesto que hay vida intrauterina hasta la semana 14. Lo que ocurre es que no tiene las características propias de la personalidad moral. Entonces, la supresión de la vida intrauterina a la hora de poner en tensión vida intrauterina versus autonomía de la mujer o persona que gesta es una operación ética que no es reprochable y eso o no es éticamente reprochable, al menos desde la evidencia científica, y por supuesto que habrá quien no abortaría ni en la semana 1, ni en la 2, ni en la 12, ni en la 25, así sea un feto anencefálico que es incompatible con la vida extrauterina.
yo hablo de los acuerdos que hay dentro de la ciencia y explico por qué la semana 14 marca un límite, ¿no? ¿Qué más dice la ley? Fuera del plazo dispuesto en el párrafo anterior, la persona gestante tiene derecho a interrumpir y ahí se remite nuevamente al artículo 86. Lo que hace ahí es reproducir el aborto que ya era legal, que es la interrupción legal del embarazo. Cuando el embarazo es producto de una violación o cuando pone en peligro la vida. Ahí se había puesto salud integral. Yo lo puse en negro, ¿por qué? Porque esta modificación en la promulgación de la ley, eso se vetó y quedó de la misma forma en que estaba redactado antes. Entonces, lo que se requiere es la afectación de la vida o de la salud. Por supuesto que no era necesario que diga integral, porque el concepto de salud integral viene de la Organización Mundial de la Salud. No es un concepto que provenga del derecho, ¿no? Pasa que a veces, bueno, la gente se quiere pasar de rosca y queremos la ley a medida y la ley a medida no existe. Ahora, la salud, el concepto de salud integral no va a dejar de ser integral porque no lo tenga la ley. La salud integral como un estado de bienestar completo, físico, psíquico y social, es el estándar de salud que está vigente desde 1948 hasta ahora. Entonces, eso es lo que está vigente, ¿no? Y lo que sí hizo la ley, que a mí me parece que está muy bien, es aclarar, en el caso de causal violación, que en el caso de las niñas menores de 13 años de edad, la declaración jurada no es requerida. ¿Por qué? Porque debemos presumir que ha habido un abuso sexual. Esto no quiere decir desarticular que puede haber un inicio de las relaciones sexuales previo a los 13 años que sea voluntario y no forzado. Ahora, debemos presumir que hay un abuso cuando hay un embarazo de forma tal de desarticular si no lo ha sido, pero como una forma de no naturalizarlo tampoco, ¿no? Porque digo, vieron ustedes que, o no sé, los que trabajan este tema habrán visto cómo es cuestionado el derecho a decidir una interrupción del embarazo y cómo es naturalizada la maternidad incluso en niñas, viendo que más allá de que haya habido o no una relación sexual forzada y que ese embarazo pueda ser producto de una relación consentida, incluso con alguien de la misma edad con quien ha iniciado una exploración sexual, claramente el embarazo en cualquier niña pone en riesgo la salud. ¿Qué quiere decir con esto? El embarazo en las niñas, más allá de que sea producto de una violación o no, siempre va a poner en riesgo su salud integral, por lo cual siempre interrumpir un embarazo va a ser un derecho. Sin embargo, es mucho más común ver personas que se sorprenden cuando una niña, un adolescente quiere abortar que sorprenderse cuando ven una niña panzona que está a punto de parir. A esto me refiero entonces. Me parece que está bien que empecemos a desnaturalizar ese embarazo adolescente que está tan enquistado sobre todo en nuestro NOA y en nuestro NEA, ¿no? Y sobre todo en las franjas más vulnerables, porque si ustedes se van a un country o si ustedes se van a una zona aventajada, van a ver que no hay niñas madres. Las niñas madres, que en Argentina hay una niña madre menor de 14 años cada 3 horas, son todas niñas marrones, son todas niñas pobres, ¿no? Digo, como una forma de desarticular también y de desnaturalizar ese embarazo adolescente que está tan enquistado en nuestra sociedad. No me quiero ir mucho de tema, así que volvemos a la atención sanitaria de la IBE. Cuando hablábamos al principio decíamos, se reconoce el derecho a decidir, excelente, autonomía, check. ¿Qué es lo importante de la ley 27610, además de el reconocimiento del derecho a abortar, que pone el derecho a abortar en el marco de una relación sanitaria? Una relación sanitaria que, si bien hace tiempo que marcamos que la consulta de aborto permitido por la ley o de aborto legal
se inscribe en el mismo marco de derechos y obligaciones para los profesionales de la salud que cualquier consulta de salud, y por eso es que siempre se la vincula a la ley 26529 de los derechos de los pacientes. El mérito de la ley 26710 en este sentido es que hace expresa referencia a los derechos del artículo 2 de la ley 26529, que es la de derechos de los pacientes, pero vinculados a la atención de IVE. De hecho, en el artículo 5, si ustedes observan, van a ver que dice, por un lado, que la prestación debe asegurarse en un plazo de 10 días. Ese plazo me interesa que ustedes sepan que es un plazo de máxima, no es un plazo de mínima. ¿Qué quiere decir esto? Si la persona que hace una consulta para una interrupción voluntaria del embarazo está en un centro, hay 3 niveles de atención, primario, secundario y de tercer nivel, o de cuarto, de quinto, y así va aumentando según la complejidad de la atención sanitaria de la que disponga el Estado en tal o cual lugar. Si la consulta se hace en un lugar donde se dispone de los medios para hacer una interrupción voluntaria del embarazo, no hay por qué ocupar el plazo de 10 días. Eso está previsto en un plazo de máxima para que en aquellos lugares donde, por ejemplo, no haya un profesional dispuesto a garantizar la prestación médica lícita, no haya misoprostol para garantizar un aborto farmacológico, que es como debe garantizarse una interrupción voluntaria del embarazo, o no haya, o por el cuadro clínico de la paciente se requiera un nivel de atención de mayor complejidad, se deben utilizar esos 10 días. No es que van a utilizar esos 10 días para tener como pímbola a la paciente dentro del circuito sanitario yendo y viniendo para ver si la logran convencer o disuadir. Y por la vigencia del principio de no maleficencia que rige desde la ética toda atención sanitaria, si ese plazo de 10 días puede hacer que la gestación avance y supere las 14 semanas de forma tal de volver ilícita la prestación médica lícita y retirar el derecho del universo de lo legal, ese plazo debe acortarse para no generar un daño en la paciente. Por eso les hablo del principio de no maleficencia, que es el que obliga a todo profesional de la salud a abstenerse de provocar un daño en la persona que hace una consulta. Entonces, ojo con ese plazo que es de máxima. Y les pongo también el artículo para que ustedes se fijen que hace expresa referencia a la ley 26485. ¿Por qué les digo esto? Porque afortunadamente estamos en un momento político donde la vigencia del derecho a vivir una vida libre de violencias como derecho humano está claramente identificado en nuestra sociedad. Afortunadamente está asociado más intuitivamente con la violencia doméstica. Y poco nos interesa o poco se interesan las instituciones por la violencia obstétrica, la violencia contra la libertad reproductiva, que son modalidades contempladas en la ley 26485, artículo 6, inciso E, inciso D e inciso E, que son las modalidades que comprenden la atención de aborto. La violencia contra la libertad reproductiva porque supone la violencia que ejerce el personal de salud cuando impide el acceso a una prestación médica lícita vinculada con el derecho a decidir si tener hijos, no tenerlos, cuánto y con qué espacio. Y la violencia obstétrica porque supone el trato deshumanizado en el embarazo, parto y puerperio, dice la ley 26485, pero el decreto 1011/10 incorpora a la violencia obstétrica el trato deshumanizado en la atención de abortos, sean legales o no, sean provocados o espontáneos. ¿Qué les quiero decir?
cuando piensen en violencia obstétrica, aun cuando el imaginario sanitario tiende a asociar obstetricia con embarazo, parto y puerperio, el aborto está dentro del universo obstétrico. Y no importa lo que los profesionales de la salud crean acerca de eso, es que la ley así lo dice. Entonces, negar una prestación médica lícita, como puede ser una interrupción voluntaria del embarazo, va a ser violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, y cuando los agentes de esa violencia pertenezcan a instituciones públicas, va a haber además violencia institucional. La violencia institucional es en la que incurren los agentes del Estado cuando niegan el acceso a políticas de igualdad contempladas en la 26485. Volvemos a la atención sanitaria propiamente dicha. Tengan ustedes presente el artículo 2 de la ley 26529, derechos de los pacientes. 10 años tiene, lo que hace la 27610 lo trae hasta ahora. Entonces contempla específicamente el derecho a que se respete un trato digno o a que se provea un trato digno a quien hace una consulta en salud. Digo esto porque es usual pensar, por ejemplo, cuando hablamos de objeción de conciencia, que conciencia solamente tienen los profesionales de la salud. Pareciera que la persona gestante o la mujer que consulta por una interrupción de embarazo no tuviera conciencia, no tuviera ética, no tuviera religión, no tuviera moral. Fíjense ustedes cómo la ley se hace cargo de eso y impone la necesidad de respetar las convicciones personales, morales de la paciente, ¿no? Para erradicar prácticas que van a violentar la necesidad de un trato digno. Lo mismo con la privacidad. La privacidad es lo que obliga a guardar secreto, a mantener en un ámbito de intimidad esa consulta, ¿no? No es nada nuevo. Sí me interesa que hagan hincapié en el último párrafo cuando dice deberá protegerse a la paciente de injerencias ilegítimas. Con injerencias ilegítimas les pongo este ejemplo que es de un grupo de trasnochados y trasnochadas, para mi modo de ver, que se presentaron hace un par de años para intentar impedir el aborto de una chica que era víctima de trata en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su caso se había lamentablemente mediatizado a consecuencia de la violación de la confidencialidad, entonces se disfrazaron, se pusieron batas, entraron al hospital, bueno, generaron una serie de violaciones de derecho en la vida de esa paciente, profundizaron una serie de vulnerabilidades en la vida de esa persona que ya venía con una cadena de maltratos y de vulnerabilidades. Entonces, piensen muy bien que cuando hablamos de confidencialidad y de intimidad, no nos referimos exclusivamente a la obligación de guardar secreto acerca de lo que se conoce en el marco de la consulta, sino que por cómo funciona la ley, la obligación de guardar secretos se proyecta también hacia la documentación clínica, historia clínica de la paciente, declaraciones juradas, consentimientos informados. No puede estar la historia clínica de la paciente en la tele. Y con esto voy a otro tema que me parece importante. Ojo con los partes de salud, porque cada vez que hay un aborto y salta la prensa, hay un profesional de salud que violó la confidencialidad y se sienten obligados a veces, u obligadas a veces por una cuestión de transparencia equivocadamente interpretada, a brindar información acerca de una paciente. Entonces, tener presente que la confidencialidad es un derecho que se extiende al estado de salud, que se extiende a la documentación clínica y que la obligación de confidencialidad, si bien rige para el personal de salud, es una obligación ética también para quienes son activistas por los derechos de las mujeres. Porque digo, está mal violar la confidencialidad, la privacidad y la intimidad desde dentro de la institución y también está mal violarla desde afuera, ¿no? Entonces, quienes acompañen de cualquier forma o quienes intervengan de cualquier forma. Y con esto incluyo a los operadores del derecho, porque también he escuchado a fiscales, he escuchado a jueces de instrucción, he escuchado a jueces y juezas de familia salir
a explicar por qué este aborto sí, por qué este aborto no. Entonces, ojo con cómo se valida la violación de la intimidad, la violación de confidencialidad en aras de satisfacer un morbo que nada tiene que ver con el respeto de los derechos y nada tiene que ver con el resguardo de la intimidad y de la privacidad, que es uno de los derechos personalísimos que tenemos, sobre todo en niñas y adolescentes, porque hay una violación, hay una niña abusada y no sé, yo ya estoy podrida de ver en la tele todo el mundo dando explicaciones sobre si la han violado así, hasta, ¿no? Entonces, ojo porque hay que repensar un poquito hasta dónde por visibilizar ciertas desgracias, no sacrificamos a futuro la vida de esas personas que luego tienen que recobrar su vida para poder vivir y no terminar teniendo ganas de suicidarse, ¿no? Que es lo que por ahí me ocurriría a mí. De confidencialidad ya les expliqué, es la proyección de la intimidad a la documentación clínica, no me voy a detener ahí, sí en la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad nos encanta, nos parece simpaticísimo, es un derecho liberal por excelencia, todo lo que no está prohibido está permitido, sí, nos encanta, hasta que no coincide con las propias preferencias. Entonces ahí no nos importa la autonomía, ya nos parece que la podemos cuestionar, nos parece que la podemos enjuiciar moralmente, nos parece que es lógico que esté sometida a escrutinios más estrictos que otros. Entonces, cuando hablamos de autonomía, hablamos del derecho a decidir libre e informadamente algunos aspectos de nuestras vidas y hablamos como correlato de la obligación del personal de salud, de la obligación de los operadores del derecho, del personal de salud en respetar la decisión y poner a disposición la práctica. Y de los operadores del derecho hablamos de la autonomía más clásica, la autonomía liberal decimonónica, no abstenerse en cuestiones en las que no deben estar. Un operador del derecho, no importa a qué fuero pertenezca, no importa si es de primera, segunda o última instancia, no tiene qué hacer en una consulta de salud. Ya la Corte, en el fallo FAL, cuando habló de aborto, dijo que la judicialización indebida a través de pedidos de autorización, a través de pedidos de intervención del Comité de Bioética o a través de vistas a la Defensoría de Menores y miles de subterfugios que encuentran para participar son no solo costumbres contra el EGEM, dijo la Corte Suprema de Justicia de Nación, sino violencia institucional. Entonces, ¿por qué hablo de liberalismo, o de una autonomía liberal decimonónica? Porque lo que tiene que hacer el Poder Judicial para respetar la autonomía de una persona que tiene derecho a abortar es no meterse, porque así como decimos lo que queda en Las Vegas se queda en Las Vegas, lo que pasa en la salud también debe quedar en la salud. Y no lo dijo la Corte solamente en casos de aborto, lo dijo también en el caso de Marcelo Díez cuando se discutió muerte digna, que le dijo, che, dejen de traerme cuestiones que yo no tengo nada que hacer para resolver, ¿no? Si voy a desconectar, no voy a desconectar, si el soporte vital o no. De la misma forma que lo dijo en Albarracini, cuando si la transfusión o no la transfusión. Entonces, tampoco es algo nuevo, es algo que me parece a mí que solo porque interviene el aborto es que puede un operador del derecho indebidamente pensar que tiene razones fundadas para intervenir. No tiene que hacer un operador del derecho adentro de una consulta de salud. De la misma forma que sería absurdo pensar que un operador del derecho podría ordenar hacer o no una amigdalitis. A nadie se le ocurriría pedir una autorización para hacer una amigdalitis o para, no sé, sacar un apéndice. Entonces, bueno, pasa lo mismo. No porque sean no por analogía, sino por similitud, porque son prestaciones todas médicas lícitas.
Y otra cosa que me parecía importante señalar es, las decisiones de las pacientes no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas. Ay, porque yo te quería decir que es pecado. Puede ser un pecado, eso no está mal. Lo que está mal no es que el personal de salud piense que es un pecado, lo que está mal es que utilice su lugar de poder dentro de una relación sanitaria que es per se asimétrica en términos de poder para imponer su propia cosmovisión o contrabandearla a la paciente. Se darán cuenta ustedes que solamente menospreciando la capacidad intelectual de la paciente es que podemos presumir que quien pide una interrupción voluntaria del embarazo no sabe lo que una interrupción voluntaria del embarazo supone la supresión de una vida intrauterina, o es también una subestimación de la realidad sociológica de nuestro norte y nuestro NEA, ignorar que la mayoría de nuestras pacientes tienen convicciones religiosas, entonces, que ya viene con las propias, entonces, utilizar ese tipo, de la misma forma que suministrar información falsa o que no tiene evidencia científica, que es una forma encubierta de objeción de conciencia. A veces no se le dice es pecado, pero sí se le dice, y esto lo digo porque yo presencié consultas así, si vos interrumpís ahora un embarazo, te puede provocar un estallido de útero, por ejemplo. Por supuesto que la persona que estaba del otro lado no sabía que yo era abogada, entonces yo, bueno, en el acto le dije, ¿y qué evidencia científica hay? Bueno, ahora, pensar ese tipo de cosas a la hora de analizar una consulta en salud, me parece que es importante. Creo que estoy repasada de hora, la veo a Marcela que se está por desmayar. 5 No, minutitos no, y terminó. no. Sí, no te cerrá porque esta última parte está muy interesante y es donde se nos van a plantear las cuestiones, así que... Bien. Entonces, por otra parte, y vinculado a la autonomía, no podemos dejar de hablar de información. Cuando hablamos de información, hablamos de una obligación clave que existe vinculada a la autonomía. Una persona no puede ejercer ningún derecho si no conoce que tiene ese derecho, por un lado. Y por otra parte, la información que se suministre no es cualquier información, debe ser actualizada, comprensible, veraz, brindada en lenguaje claro y con formatos accesibles. Esto no es otra cosa que recoger lo que ya decía la ley 26529. Y fíjense ustedes cómo la ley conoce lo que ocurre, que es que en el último párrafo del inciso E dice que el personal de salud y las autoridades públicas tienen la obligación de brindar información disponible sobre los derechos protegidos, incluso si no hay una solicitud explícita. ¿Qué quiere decir esto? Cualquier mujer que consulta con un embarazo debe recibir información de su profesional de la salud. Si está dentro de la semana 14, hasta la semana 14, mire señora, mire señorita, usted tiene dos opciones. Sigue adelante con el embarazo, acá tiene el hierro. ¿Quiere interrumpir? Tiene derecho a interrumpir. Y eso no los hace agente moral de ningún aborto, porque hablar de aborto no hace a nadie agente moral del aborto. Entonces, si una persona no quiere garantizar la prestación, igualmente debe informar que la prestación es lícita, porque de eso se trata, brindar alternativas terapéuticas lícitas. Y eso sale del artículo 3 de la ley 26529. Cuando hablamos de calidad, hablamos no de cualquier aborto, hablamos del aborto a través del método preferido por la Organización Mundial de la Salud y recomendado por la Organización Mundial de la Salud, que es el aborto farmacológico. Es un aborto no invasivo que se hace de forma farmacológica, en la mayoría de las veces de forma ambulatoria, no hay ocupación de camas. Y además eso convierte a la paciente en agente moral de su propio aborto, porque entregar la pastilla no hace al profesional de la salud agente moral de ningún aborto. Con esto me voy a el tema de la objeción de conciencia. No me quiero explayar porque me parece que es un temita que trae problemitas. Acá estamos, objeción de conciencia, y con esto voy a cerrar.
¿La objeción de conciencia está prevista? Sí, claro que sí. La objeción de conciencia es la posibilidad que tiene el personal de salud de declinar la obligación de brindar información, perdón, de garantizar la prestación médica lícita, pero fíjense ustedes cómo está limitada por el artículo 10. Quienes pueden ser objetores u objetoras de conciencia son quienes van a intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo. No puede objetar la camillera, no puede objetar el enfermero, no puede objetar la recepcionista, no puede objetar el neumonólogo, solamente quienes están en condiciones dentro de la organización burocrática del sistema de salud de garantizar la prestación. Entonces, ojo con la objeción, porque no es una patente de corso. La objeción nació como una herramienta noble para proteger minorías atribuladas, que en el juego de mayoría podrían ver arrasada su posición. Ahora, la objeción de conciencia es una herramienta de defensa, no es una herramienta de agresión. Es una herramienta para que el personal de salud pueda resguardar sus cosmovisiones sin generar un daño. ¿Cómo se ejerce la objeción de conciencia? Con algunos condicionamientos. Por un lado, tiene que mantenerse la objeción en el sistema público y en el privado, y eso hacia la ética, porque si no, billetera mata conciencia. No puedo ser objetor u objetora en el público, donde no cobro, y en el privado no ser objetor. Ahí habría, digamos, una falta de ética importante. Por otro lado, tengo que derivar. Eso es algo que se objetó mucho, porque parece que muchos profesionales de la salud recién se enteraron de la obligación de derivar cuando se sancionó la ley 27610. Sin embargo, la obligación de derivar a la paciente que no estoy dispuesto a garantizar, a la cual no le estoy dispuesto a garantizarle salud, no sale de la 27610, sale de la Ley de Ejercicio de la Medicina, sale del Código de Ética de la AMA, que es la Asociación Médica Argentina, sale de la Ley de los Derechos del Paciente. ¿Cómo se hace una derivación en legal forma? El personal que no está dispuesto a garantizar la prestación tiene la obligación de conseguir al profesional que sí la va a garantizar dentro del plazo de los 10 días y tiene que consignar eso en la historia clínica. Esa es la forma en la que se hace una derivación en legal forma. Y les reitero, bienvenidos al mundo de la medicina legal. No nació con la ley 27610, ya tiene años de vigencia desde lo legal y más desde la ética. Y por último, debe cumplir con el resto de los deberes profesionales, ¿no? ¿Qué quiere decir? No va a garantizar la prestación, muy bien, pero la información le debe brindar. No es que la echa del consultorio, por decirles, ¿no? El personal de salud tampoco va a poder objetar cuando esté en riesgo la salud o la vida. Tampoco puede objetarse la atención posaborto. Esto tiene una razón muy fácil de entender, que es que la razón de la objeción de conciencia para garantizar una interrupción del embarazo radica en general en la afectación de la propia conciencia, creencia o ética o cosmovisión moral que representa la supresión de la vida intrauterina. Ahora, en la atención posaborto, el dilema vida intrauterina versus autonomía de la persona gestante desapareció, porque en la atención posaborto no hay vida. Si no hay dilema, no hay posibilidad de que se afecte ninguna conciencia. En todo caso, estaré enojado o enojada por la decisión que ha tomado, pero no por ello puedo ser objetor, ¿no? Y bueno, el incumplimiento, responsabilidad, eso ya es obvio. Sí les quería decir respecto de la objeción que los establecimientos de salud públicos y privados, respecto de la objeción de conciencia institucional, y esto se refiere más a la objeción de conciencia de los establecimientos privados, ¿qué es lo que ocurre en muchas ocasiones? La suma de objeciones de conciencia individuales termina funcionando como una objeción de conciencia institucional. Si ustedes recuerdan, en el artículo 10 dice que la objeción solo puede ser personal. Y por eso el 11 le da una vuelta de tuerca y dice, cuando todas las objeciones personales de una institución impidan el acceso al NAIVE en una determinada institución, esa institución tiene obligación de derivar.
y dos condiciones pone. A otra institución de la del mismo nivel, o sea, no me vas a derivar de la clínica privada al público, ¿no? Y a su costa, eso quiere decir que va a pagar la derivación, o sea, podrá, por decirles, para que nadie se ofenda, voy a dar ejemplos de otras provincias, podrá el Mater Dei tener toda su población de agentes de la salud, objetores y objetoras, sí, pero va a tener que derivar a una institución de similares características, no a la salita 3 de Villa Caraza, ¿no? Porque, bueno, no corresponde y está prohibido por la ley. Eso se los puse solo a los fines de que ustedes sepan que se incorpora en el PMO. Cuando la IBE se incorpora en el PMO, quiere decir que forma parte del piso de las prestaciones que el Estado garantiza. Cuando el Estado garantiza un piso de prestaciones, no pueden ni las obras sociales ni el sector privado bajar ese piso, ¿no? Y bueno, y yo voy a terminar acá para las preguntas porque creo que me recontra excedí, mil perdones, Marce, y acá estoy. No, por el contrario. Bueno, muchísimas gracias. Yo no me pareció el tema del tiempo, porque justamente la última parte era de alguna manera la que nos resultaba más interesante, porque si bien vos habías señalado muchas cuestiones que tienen que ver con la prestación de salud, bueno, hay otras que en el servicio que se presta en distintos niveles de justicia se puede llegar a tener contacto, y el tema de la información como una obligación, que a mí me quedé pensando en eso, o sea, no solamente la obligación de dar la información, implica la obligación de estar informados, de estar formados, de hacernos de los datos que necesitamos para poder prestar el servicio. Así que bueno, esas cosas me parecían las más propias del objetivo del encuentro. Así que bueno, cerramos esta primera parte. Ya está abierto el chat para que nos dejen sus consideraciones, algún comentario, alguna pregunta. Clarísimo, hermoso la presentación y bueno, muy útil, que es lo que teníamos la intención de que sea esto, una herramienta para tener los datos que se necesitan para poder llegar a prestar un mejor servicio. María creo que ha podido resolver sus problemas de conectividad. Te queremos escuchar. Hola, ¿me escuchan? Soledad. Hola. Un beso. Hermosa, un beso grande. Bueno, yo les cuento que con Soledad nos conocemos hace mucho tiempo, así que quién más que ella podía dar esta presentación en un formato nuevo también que nos encuentra desde el Estado, con este último derecho ganamos, decimos siempre con Soledad en este bagaje de ampliaciones de derechos. ¿Cómo ha sido? Digamos, también en otro momento podemos hablar de esa historia que tenemos, Sole, con respecto a que hoy sea un derecho para las mujeres ganado. Así que te agradezco. Nosotros, a su vez, le agradezco a Marcela, a la Oficina de la Mujer, también reciente la Oficina de la Mujer de la Corte y a la Corte de Justicia, por dejarnos participar con ustedes y hacer esta charla de la Ley 27610. Me parecía importante, Sole, de que podamos reflexionar acá justo con el Poder Judicial. Nosotros somos feministas antipunitivistas con Soledad. Entonces, el tema de la criminalización, que viene un poco por los operadores de justicia, nos interesaba mucho, y plantearles también cómo esta ley viene también no solamente a trabajar sobre el derecho, digamos, ¿no?, ganado por las mujeres, independientemente de las opiniones personales de cada uno, pero sobre todo nosotros ahora, los operadores, tenemos la obligación de garantizarlo. Entonces, esta charla viene en ese sentido, y también viene por muchas dudas que nos habían surgido desde el sistema de justicia con operadores donde nuestra Secretaría, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Gobierno, viene teniendo mucho contacto con muchísimos de ustedes. Seguramente hay acá unidades judiciales, veo, acá ya vamos a leer un poco, Sole, los comentarios en el chat. Y yo sí te iba a hacer una pregunta, digamos, cuando hablaste de objeción de conciencia, con respecto a que nosotros tampoco podemos objetar. Sí, los operadores jurídicos no somos objetores, por eso era importante, porque siempre
están nuestros pensamientos personales, lo personal, nuestro conservadurismo, por ahí tiene que ver un poco de dónde somos, de Catamarca, y con respecto a lo religioso que no estamos tocando en este momento de la charla sobre la ley 27610. Así que, mira, te quiero leer un comentario en el chat que lo hace Daniela Faerman. Daniela es asesora, ¿sí? Aquí, con quien te mando un saludo, Dani, con quien nos conocemos mucho, y ella dice: es importante destacar que aun cuando cierto personal de salud sea objetor de conciencia, no debe interferir con la voluntad de las gestantes, procurando que desista de la IVE. Ayer escuché una frase que me gustó: que sean objetores, pero no obstructores. Cuando se refirió ayer, Daniela, es porque ayer estuvimos en un encuentro del NOA, donde estuvimos hablando de abuso sexual en la infancia y embarazo forzoso, ¿no? Entonces nos encontramos con el sistema de salud en otra reunión y justamente la gente del sistema de salud dijo eso, ¿no? Que sean objetores, pero que no sean obstructores. Tenemos que garantizar la práctica. Te comento una novedad, digamos, también para que ustedes sepan, estamos hablando y tenemos reuniones con la ministra de Salud por el tema de incluir la práctica en el PMO, que estuviste hablando, ¿sí? Y también ya la provincia adhirió al protocolo de nación, digamos, por medio de una resolución administrativa, con respecto a la realización de la práctica. Qué bueno, sí. Yo la verdad que me parece muy importante y siempre que surgen estas cosas, cuando hablamos con operadores del derecho, yo los invito y las invito a pensar. Eh, Sería irrisorio que un juez o una jueza de familia invoque su convicción católica, por ejemplo, para decidir no divorciar gente, ¿no? Creo que no habría forma de que pueda llevar adelante su labor jurisdiccional, ¿no? De la misma forma que, cualquier operador del Estado, solo porque profese la religión de los testigos de Jehová, se opusiera a la realización de transfusiones solo porque así su religión lo impone para sí, pero que de esa forma trate de imponer su cosmovisión. Entonces, me parece que cuando lo sacamos del foco de la interrupción del embarazo, que es, me parece, lo que genera mayores dilemas, y lo ponemos en términos de prestaciones médicas lícitas, cualquier otra, o de decisiones que aún por fuera de la salud pueden afectar las convicciones religiosas, como puede ser una adopción homoparental, como puede ser un... A ver, yo puedo tener mis convicciones para mi familia, yo puedo tener, ahora no se las puedo imponer a nadie, me parece que ahí es importante. De la misma forma que a mí se me pasó por alto, pero aprovecho para decirlo, otra cosa que se cuestionó mucho fue la autonomía progresiva, y así como les decía que la derivación no la inventó la obligación de derivar a los profesionales de la salud, no la inventó la 27610, sino que tiene por lo menos 15 años de ley. La autonomía progresiva está desde el Código del 2015, desde el Código Civil y Comercial en el artículo 26. Esta es otra de las confusiones que se generó, ¿no? Ay, no, porque entre 13 y 16 adolescentes inventaron la categoría de adolescente. No, la categoría adolescente está desde el año 2015 y estaba desde hace por lo menos 2 décadas en la bioética, ya aplicándose. Entonces, ese criterio de invasividad que no tiene un aborto se razona solo cuando la decisión es abortar, pero nadie se atreve a razonar en la vida de un adolescente si es invasivo o no un embarazo y qué tanto pone en riesgo su salud un embarazo. Sí se cuestiona el aborto, entonces digo que hay ahí también formas de objeciones encubiertas que hay como de que sacarlas, ¿no? Así es, Soledad. Acá te hacen otra pregunta y te dice, Sí. Joana Barros dice: en el caso negativo de una derivación, ¿cómo se debería proceder? Ya lo dijiste por ahí, pero a ver, repetilo. En el caso, a ver, por la ley 26529, artículo 2, inciso A, también tienen que leer el decreto 1089/2012, la derivación tiene que hacerse en legal forma. El profesional que no va a garantizar el acceso a la salud busca a quien lo o la va a reemplazar, registra en la historia clínica, deja consignado y así se hace la derivación. Ahora, sepan ustedes que la ley 26529, que rige los derechos de los pacientes y las obligaciones de los profesionales de la salud,
aclara que ningún profesional de la salud declina su responsabilidad hasta que no se ha hecho efectivamente cargo el otro profesional. Entonces, por eso les hacía referencia de que la derivación o referencia o contrarreferencia, como le suelen decir los profesionales de salud, no es una patente de pinball, ¿no? No es te doy a vos, te mando a la ventanilla de al lado y así circula. No va a declinar responsabilidad quien deriva hasta que no le hayan garantizado la prestación a esa persona. Perfecto. Bueno, después hay muchísimos mensajes de agradecimiento para esta presentación. También hablan acá del sistema de salud que no está preparado, que no están los recursos. En ese sentido, la ley muchas veces se vuelve de difícil ejecución. Nos hacen este comentario, dice María del Huerto. ¿Sí? ¿Vos qué opinás de eso, Sole? ¿Qué opinás del sistema de salud? ¿Cómo lo ves? Acá en Tucumán, a ver, yo soy muy crítica cuando las cosas no funcionan. Creo que es una ley que tiene poco tiempo. Ahora, en lo personal, yo tengo que decir que según un pedido de información pública que hicimos en Tucumán y que nos respondieron la semana pasada, desde que se sancionó la ley hasta ahora, se van haciendo 1.748 abortos en Tucumán, capital de los conservadurismos religiosos. Si ustedes me preguntan a mí, me parece que ahí hay una clave de por qué era importante poner en ley esto que ya ocurría, porque no es que la interrupción voluntaria del embarazo no ocurría, pero ocurría de forma insegura, pero ocurría de forma clandestina, lo cual es inseguro no solo para la paciente, sino también para el profesional de la salud. Entonces, me parece que ese número lo que viene es a transparentar la importancia de la sanción de esta ley. Por supuesto que los servicios tienen que tener todo personal dispuesto y demás, pero no nos olvidemos que tiene 6 meses de vigencia, ¿no? Sí hay que seguir trabajando para que esté vigente en el público, en el privado y en las obras sociales, en los 3 subsectores. Te cuento un poco también a tono de información y también para los que nos están escuchando, que hace poquito también nosotros hicimos un pedido de información para los primeros meses y nos contestaron que llevaban haciendo 200 interrupciones, ¿no? Cobrante del en la tercera embarazo. falange ¿Sí? de los dígitos Este, o y a ver, puntejo, ¿quién está la cara hablando ahí? interna de las Perdón, madres. hay un micrófono abierto. ¿Lo podemos cerrar? Nélida y Tati Acevedo, ya lo cerró. Sí. Bueno, y ahí nos contestaron que llevaban 200 interrupciones. Les comento que si bien está Sole acá la próxima semana, en la segunda parte, les vamos a presentar el sistema de salud, van a venir a visitarnos a este espacio virtual y ahí las chicas nos van a contar esos desafíos que tienen, que ya solamente lo hablan, que debe ser igual en todo el país, Sole, con respecto al interior, ¿no? Al interior de las capitales, que es otro mundo, Y sí, parece, ¿no? ¿Sí? totalmente. Y yo agregaría un tema que no es menor, que es que el hecho de la judicialización conservadora también ha generado confusión y puede generar inseguridades en los profesionales de la salud. Entonces, si bien uno no quiere marcar las obligaciones de los profesionales de salud, cuáles son los estándares de derechos que tienen las pacientes, también está bueno pensar que al hacer política los conservadurismos religiosos con temas como este, también se afecta, si se quiere, o se interfiere indirectamente con la implementación de la política pública, porque hay demora más en sanearse o disiparse ciertas dudas. Entonces, por eso celebro doblemente estos espacios, porque me parece que fortalecen el escenario dentro del cual tiene que moverse el Estado, ¿no? Y da tranquilidad también en un punto. Así es, Sole. Bueno, Verónica dice, excelente capacitar sobre derechos adquiridos y que esto sea visualizado por los operadores independientemente de sus principios e intereses personales, entiéndase como lo que es ley, y ahí sí, damos ahí, excelente, es eso, Verónica, es ley. El doctor Fernando de Calderari, que es acá juez de recreo, nos hace esta pregunta, Sole. No A entendí ver. bien el uso del misoprostol por adolescentes de 16 a 18. ¿No requeriría el consentimiento de los progenitores? Le cuento al doctor, mucho gusto, doctor. No hablo mucho con jueces, así que un gustazo.
Por el artículo 26, adolescentes entre 13 y 16 años se presume que tienen autonomía o competencia, como sea que le queramos llamar, para decidir y consentir por sí solos o solas o soles tratamientos no invasivos. Y acerca de esto, la resolución 65 del año 2015 del Ministerio de Salud de Nación interpretó el concepto de invasividad del artículo 26 vinculado a las prestaciones de salud sexual y reproductiva, específicamente lo hizo con el tema de aborto, de interrupciones de embarazo, aclarando que el criterio de invasividad no es literal, no es, porque si no, por ejemplo, un adolescente no podría ponerse un implante subdérmico, no podría ir al dentista solo, porque no podría ir a la ginecóloga porque supone la incorporación de un espéculo. El criterio de invasividad a lo que se refiere es a una prestación que ponga en riesgo su vida. Esto es muy interesante, a mí me gusta mucho cuando me hacen esta pregunta porque yo escribí un paper el año pasado que lo puedo compartir, que se llama que lo publicó también la Universidad de Georgetown, el Instituto de Salud Global de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos, que se llama Consentimiento Informado para Gestar y Parir, que es una forma de mostrar cómo esta pregunta no se le hace a las adolescentes que gestan, ¿no? A ninguna adolescente que cae embarazada se le pide un consentimiento para gestar y parir, siendo que hay un montón de evidencia científica de todos los peligros que depara para su salud. Y siendo que hay evidencia que el aborto farmacológico dentro del primer trimestre no tiene peligro para la vida, a contrario del embarazo, y que las complicaciones que puede haber son mínimas y por eso es que es necesario que haya una atención sanitaria disponible y una supervisión si se quiere. Pero el acto de decidir y consentir ese tratamiento médico que es no invasivo estaba ya vigente, digamos, desde el Código Civil con el artículo 26. Muy bien. Ay, mira, dos fiscalías dicen excelente presentación. La Fiscalía 4 y la Fiscalía Primera Nominación, muy importante, que les pareció muy buena esta jornada. No sé si hay más preguntas. Marce, todo bien estuvo, ¿no? ¿Sí? Sí, excelente. Excelente. Muchísimas gracias, muy claro. Muy claro. Yo no veo más participaciones, no nos van a alcanzar para los espacios para agradecerte, sumarte y compartirnos tu saber y tu experiencia. Y bueno, te esperamos, vivimos cerca, confiamos en que Marce, prontamente vamos a poder generar espacios presenciales. Ahí, Y bueno, ahí hay alguien que habló. María, Marce. Marce, Sí, habla. ¿Quién sos? Ezequiel, Oh, el doctor Walter. hola, Hola, tremenda, Ezequiel. ¿Cómo estás? Víctor muy Walter, buena fiscal presentación, muy buena charla. Muchas gracias. Te hago una pregunta absolutamente sensible y espero que la dirección y la comprendas en la función que nos cumple a cada uno. Sí. ¿Existe o vos tenés idea de que existan protocolos o cómo se implementaron en otras ciudades a veces el destino de los productos de las prácticas abortivas está del INE? A ver, por ¿Por qué disposición te de... pregunto? Y es una, Sí, discúlpame, ¿por qué te pregunto? sí. Porque nos ha pasado, yo soy fiscal de instrucción y algunas veces encontramos productos y nos planteamos con una causa penal de frente. Entonces, reitero, quiero saber si es que existen y cómo se tomó No la existe, decisión o está qué muy tipo de... buena tu pregunta, te la agradezco. A ver, por supuesto que es distinto si ha habido un nacimiento con vida que si no ha habido un nacimiento con vida. Si hablamos de un nacimiento con vida, claramente lo sacamos de este escenario. Cuando no hay un nacimiento con vida, hay un feto. Un feto jurídicamente no es una persona, tiene que ir a la bolsa roja de los residuos patológicos. Ahora, jurídicamente hablando. Ahora bien,
no quita que por una cuestión de deferencia moral a quien reclama, ha ocurrido de casos que quien tiene un aborto espontáneo pida enterrar ese feto que ha inscrito en su imaginario en términos de filiación, aun cuando no haya persona, según el artículo 19 y 21 del Código Civil, aun cuando no haya filiación porque no hay una persona, porque no hubo un nacimiento con vida, y se autorice ese entierro o esas exequias o esa disposición de un cadáver que jurídicamente no le pertenece a una persona o no es de una persona. Pero está bueno tener presente que esto debe responder a una demanda puntual que tiene que ver con satisfacer la cosmovisión moral de quien lo requiere y no alterar la seguridad jurídica del régimen de filiación o del régimen de registro de personas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos empezar a darle entierro, por decirlo de alguna forma, a un embrión de 6 semanas, lo que vamos a conseguir es, por un lado, alterar la seguridad jurídica del sistema de Estado civil y capacidad de las personas, nuestro sistema de registración, y por otro lado, me parece que no va a ser para satisfacer el deseo o las apetencias morales o las cosmovisiones morales de quien aborta, porque recordemos que quien va a pedir un aborto no ha inscrito de ninguna forma el producto de esa gestación en el marco de un vínculo, ¿no?, afectivo. Eso me parece que ocurre con embarazos más adelantados. Yo también escribí un paper sobre... estoy haciendo así como me estoy haciendo como un autobombo. Sí, te están pidiendo acá que los mandes después, Sole. Están pidiendo, cada cosa que vos digas vas a tener que mandar, porque ya lo están pidiendo. Voy a mandar porque es un comentario a fallo de un fallo que hubo en provincia de Buenos Aires, me parece, sobre el tema. Yo le voy a mandar a Marcela y que ella después les mande. Escúchame, No Sole. sé si satisfizo tu pregunta. Sí, eso te iba a decir, un poco completando lo que te pide el fiscal. Totalmente, Soledad, ¿Está? muchísimas gracias. Pero bueno, son inconvenientes que se nos están presentando en la práctica a nosotros y bueno, y hay que ver cómo encararlos correctamente y sin que tengamos demasiada injerencia en donde no corresponden, efectivamente. Es de la nota que te mandé, Soledad, la pregunta del fiscal, ¿te acordás? Que por la que también surgió un poco esta charla, lo de un caso particular de la Fiscalía 4 del doctor, así que le agradecemos la pregunta. Pero tuvo que ver con eso, agradecemos que esté acá no es fácil que estén los fiscales acá en capacitación, así que yo aplaudo, Bien. Soledad, te juro que acá somos muchos los que estamos siempre, ¿no? Bien, ¿ves? Me tengo que ir a Catamarca, ¿Viste, amiga? ¿Viste que tenés que venir, Soledad? Bueno, el consentimiento formado para gestar y parir que mencionó también pareció, eso lo que tenés escrito, Sole, nos está pidiendo la gente. Sí, así que te agradecemos un montón. ¿Listo, Marce? Creo que está. Listo. Bueno, entonces cerramos esta primera jornada. Les avisamos que hemos grabado el encuentro, o sea que lo vamos a estar subiendo apenas esté disponible en la página, porque no solamente, te cuento, Soledad, van a querer los artículos que vos referiste, van a querer volver a consultar este encuentro, sino que hay gente que cuando empezamos a invitar con los afiches, tenía ya compromisos asumidos y empezó a pedir, por favor, que lo grabaran, que no podían ir, pero que después querían estar al tanto de lo que compartiéramos. Así que bueno, María sabe que a mí me silba y yo estoy cuando necesiten, para cualquier día. Muchas gracias. No, y un poco para concluir, Marce, esto ha sido lo de que esté Soledad. La semana que viene vamos a tener invitadas también, que Soledad conoce muy bien, de otra organización, porque vamos a hablar de sistemas de información y vamos a hablar de fallos, porque esto es pura militancia, ha sido, ¿no?, el movimiento de mujeres organizado que ha logrado para nosotras este derecho, así que yo te agradezco, Sole, porque como dijo ella, ¿no?, en algún momento no hablo mucho con jueces ni juezas, pero ahora sí, tenemos que hablar, así que acá estamos. Te agradezco un montón, querida Soledad. ¿Sí? La felicito a ustedes y les agradezco yo el espacio. Bueno, y entonces nos encontramos, como decía María, el viernes que viene para ponernos a trabajar sobre sistemas de información.
y bueno, seguir atentos y atentas a los requerimientos y a las posibilidades que tenemos para satisfacerlo. Muchísimas gracias, muchas gracias Soledad en primer lugar, muchas gracias María, muchas gracias Jorge por estar siempre presente y por atendernos con tanta paciencia. Nos estamos encontrando, ha sido un gusto, muchas gracias a todos los que han participado y se han sumado a la propuesta. Hasta luego, adiós. Hasta luego.